El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Los saluda su amigo, su hermano, Alex Serrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener una, digámoslo así, una charla, un compartir bíblico con el amigo pastor de la luz del mundo, el amigo Henry. Vamos hoy a mirar si Dios, cuál Dios dijo que él mismo vendría y nos salvaría, o si Dios mintió allí al decir que él mismo vendría y nos salvaría. ¿Por qué hago esta acotación? Bueno, para los que no me conocen, los que me van a ver, no sé si el amigo Henry después lo irá a meter en su canal. Yo soy Alexander Serrato, Alex Serrato, y soy el administrador de este canal. Soy pentecostal evangelista de la iglesia del nombre de Jesús. Bueno, vamos entonces a mirar desde el punto de vista tanto de la luz del mundo como de la doctrina del nombre, si Dios cumplió eso, lo cumplió, que él dijo, yo mismo iré y lo salvaré, yo mismo que hablo estaré presente, Dios mismo vendrá y lo salvará. O, ¿cómo entiende la luz del mundo ese episodio? Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Henry, vamos a saludarlo, que él se presente. Henry, buenas tardes, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pastor Alexander y toda la audiencia que en este día va a estar asistiendo este conversatorio. Pues me da una alegría inmensa poder estar también una vez más aquí y poder debatir de una forma sana, respetuosa y lo más importante para edificación de todos los que van a estar asistiendo a esta transmisión. Yo le pague, pastor. Bueno, vamos a mirar en este debate cómo el amigo Jerry, que es de la iglesia La Luz del Mundo, él nos ha dicho que evidentemente... De la iglesia La Luz del Mundo. Gracias, Jerry. Jerry es de la iglesia La Luz del Mundo. Él nos ha dicho evidentemente que Jesucristo no es Dios. Entonces, en este debate, él va a demostrar que Jesucristo no es Dios, ¿no? Él es pastor de la iglesia La Luz del Mundo y dicen ellos que Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿cómo es que en este debate él va a demostrar que Jesucristo no es Dios? ¿Y cómo es que Dios dijo que él mismo vendría y nos salvaría? Entonces, si Jesucristo no es Dios, entonces mintió Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Hemos acordado con el amigo Jerry tener cuatro tiempos de 5 minutos cada uno y después vamos a tener 3 preguntas. 1 minuto para preguntar, 3 para responder, 3 para refutar. Pues el amigo Jerry se ha comprometido en que va a ser así. Él se ha comprometido en que vamos a tener este debate. Vamos a ver si es verdad, si es que Dios mintió, si es que Dios mintió al decir que él mismo vendría en persona y nos salvaría. ¿Qué dice Jerry? Sí, pastor, muy bien. Bueno, entonces Jerry puede empezar con sus primeros 5 minutos. Adelante, por favor. Amable audiencia, el día miércoles 15 de esta semana, el pastor Alexander, él hizo un programa donde mencionaba los 9 principios irrefutables, ¿sí? Y en el sexto, él mencionó varios textos, entre ellos Isaías 35:4, donde dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora, él mencionó también la versión Torres Amat, donde dice: Dios mismo en persona vendrá y os salvará. También mencionaba Ezequiel 34:11 y Zacarías 9:14-15, entre otros textos. Así tu hermano entendió, con el fin de demostrar que Jehová Dios y Jesucristo son el mismo Dios. Y esto es lo que vamos a estar analizando con el pastor, conversando de qué forma Dios
salvaría a los hombres. Ahora, la pregunta es, amigos oyentes, ¿significan estos textos de Isaías 35:4 que Dios se haría carne para salvarnos? ¿Será que Dios se iba a convertir en un ser humano para venir a traer salvación? Es lo que vamos a estar tratando. Entonces, audiencia, lo que vamos a entender es la forma de Dios salvar a los hombres. Es necesario analizar varios textos para comprender la forma que Dios se manifiesta, de qué forma Dios manifiesta su salvación a los hombres. Y el primer texto es Salmo 107:6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus angustias, los dirigió por camino derecho. El versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El versículo 20, envió su palabra y los sanó. ¿Qué significa? Que Dios libertó, Él mismo rescató, lo redimió, Dios mismo lo salvó de sus aflicciones. Pero es muy importante entender de qué manera Dios hizo todas aquellas cosas. Y para eso vamos a tomar el ejemplo de cuando Israel, por aproximadamente 430 años, estuvo en esclavitud, en angustia, y Dios le aparece a Moisés en medio de la zarza. En Éxodo 3:7 dice luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. El versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. La versión Dios habla hoy dice, pero he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. La pregunta es, ¿quién los iba a salvar? Jehová mismo en persona los salvaría. Ahora leamos el versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí podemos observar de qué forma iba a salvar a su pueblo. Le está hablando a Moisés. Dios iba a salvar a su pueblo por medio de su enviado Moisés. Él llevaría la representación, la autoridad y palabra de Dios y todo aquello que necesitaban para salvar a su pueblo. En el versículo 11 dice, ven, dice para Moisés, porque yo estaré contigo. Entonces, amigos oyentes, Dios mismo lo salvó en la persona de Moisés. Cuando dice, ve, porque yo estaré contigo, entonces era Dios el que salvó a su pueblo de Egipto, pero a través de su siervo Moisés. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender, la forma de obrar, de actuar de nuestro Dios. Tome lugar, Pastor Alexander. Bien, bueno. Bueno, hemos escuchado al amigo Henry Ruiz, pastor de la iglesia La Luz del Mundo. Lo hemos escuchado ya. Mire, para los señores de la Luz del Mundo, ellos niegan que Jesucristo sea Dios, primeramente. Entonces quieren tomar el ejemplo, como ya lo hemos escuchado, de Moisés y el ejemplo de los jueces de Israel, por ejemplo, donde Dios salvó a Israel, por ejemplo, por medio de Jerobaal, ¿sí? Por medio de Sansón, por medio de, bueno, de varias personas que juzgaron a Israel. Lo salvó por medio de ellos, ¿no? Pero hay algo que aclarar aquí. Ninguno de ellos, escúcheme, amigo Henry, ninguno de ellos es Dios, ninguno de ellos. Entonces, su ejemplo no viene
al lugar. La Biblia nos manifiesta desde un principio la intención de Dios venir él mismo a salvarnos. Por ejemplo, en la profecía de Israel, es decir, en el capítulo 49 de Génesis, Jacob dice que vendrá el reposo, dice allí, y refiriéndose a Cristo, ¿sí? Refiriéndose a Cristo. Lea por favor allá en el capítulo 49, cuando ustedes lean, habla de aquel que vendría y sería el reposo, ¿no? Hasta que venga, dice allí, hasta que venga Silot. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silot. Eso significa el que da reposo, ¿no? Da la profecía acerca de que de Judá, como el Señor es descendiente de la tribu de Judá, de él vendría, de esa tribu vendría el reposo. Ahora, cuando usted mira, pues después de esto viene la profecía a David, donde se le dice que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, ¿no? Eso está en 2 de Samuel capítulo 7 y el Salmo 89. Bien, pero cuando la Biblia nos dice Dios mismo vendrá en persona y os salvará, ¿no? Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Isaías 35:4, Ezequiel 34 dice yo mismo iré y buscaré mis ovejas, yo las salvaré. Isaías capítulo 33:22, porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. No se refiere que iba a usar un intermediario, que no era Dios en el caso de Moisés y en el caso de los jueces de Israel. No significa eso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando usted lee el mismo contexto de todo esto, nos está demostrando que ese que vendría a salvarnos no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recuerde que él está diciendo, yo mismo que hablo estaré presente, yo mismo iré y los salvaré, ¿no? Yo mismo iré y los salvaré. El amigo Henry me tendrá que contestar después varias preguntitas acerca de esto. Por ejemplo, cuando se habla del hijo de David, es aquel que vendría de la tribu de Judá, ¿no? El que sería el reposo. Pero ¿quién sería ese? Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6 dice que es Jehová, ese hombre. Leámoslo, por favor. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Sí, mira? Por eso Isaías dice en el capítulo 7, verso 14, el Señor mismo les dará señal. No significa otro. ¿Cuál es el Señor? Jehová. El Señor mismo les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6 lo ratifica. Isaías, por ejemplo, es que es el mismo que dice Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Él mismo vendría. Dice Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Recordemos que Jeremías nos está diciendo que ese hijo de David sería Jehová mismo, se llamaría Jehová. ¿Sí o no? ¿Por qué lo dice? Porque en Isaías capítulo 60 ratifica que el que nacería es Jehová. Recuerde, conforme a lo que él dijo, yo mismo que hablo estaré presente. Isaías 60, Reina Valera, versión antigua, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Nacería para qué? Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Es imposible que Dios enviara a otro, ya, porque está diciendo aquí que él mismo sería el Salvador, sería conocido así al nacer. Hasta aquí mi tiempo. Voy a esperar al amigo Henry que coja su segundo tiempo. Henry, ¿está listo? Ya, pastor. Empiece, por favor. Bueno, entonces lo que deseamos dejar muy claro es que la Iglesia a la Luz del Mundo, o en lo que comprendo yo, no estamos negando que Dios sea el que vendría a salvar su pueblo. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces nosotros creemos
que Dios es el Salvador, pero necesitamos entender de qué manera Dios lleva a cabo su salvación. Y para eso les invito a leer Nehemías 9, 27 al 28. Y entre la versión de 1909, Reina Valera, versión 1909, y entregástelos en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, y en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste salvadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Entonces, el versículo 28 dice que ellos volvieron a hacer lo malo y Dios los dejaba en manos de sus enemigos. Pero cuando ellos se convertían, se arrepentían, clamaban a Dios y desde los cielos los oía y según su grande misericordia muchas veces los libró. En otra palabra, muchas veces los salvó. Entonces, ¿de qué manera Dios los salvaba? Dios les enviaba hombres, los profetas enviados con autoridad, con palabra, para libertar y salvar a su pueblo, porque ellos llevaban la representación de Dios. Por eso dice, y les enviaste, les dabas salvadores. ¿En qué se convertían los profetas? En salvadores. Era Dios a través de ellos salvando al pueblo de Israel. Si nosotros no analizamos, no le colocamos el sentido espiritual a lo que leemos, pues va a ser una letra muerta, no vamos a poder entender los propósitos de Dios. Entonces, una pregunta, amigos oyentes, ¿era Dios mismo el que los salvaría? Claro que sí. Dios en persona, como dice la versión Torres Amad, que Él mismo vendría en persona y los salvaría. Pero lo que debemos de entender es de qué forma, por medio de quiénes, de un vaso o instrumento. Dios mismo era su salvador, el que los iba a salvar. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación con Jesucristo. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, en el versículo 4 nos dice el apóstol Pablo, a Dios lo llama de Salvador. Indudablemente, no podemos negar, es cierto, y Él es nuestro Salvador, pero lo que nosotros tenemos que ver es cómo, por medio de quién nos iba a salvar. El versículo 5 nos dice, nos salvó. ¿Quién? Dios. Pero el versículo 6 nos dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esa salvación llegó a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, el que Dios tomó como instrumento de salvación. No está diciendo aquí que Jesucristo es el mismo Dios. Y para terminar mi tiempo, si alcanzo, les dejo para leer Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquí está claro, amable audiencia, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para redimir a Israel, para salvarlos. Es similar, semejante a como Dios salvó a su pueblo de Israel de Egipto por medio de Moisés, por medio de sus profetas. Eso es lo que debemos entender. Dios es nuestro Salvador, sí, Él mismo vendría, pero en la persona, en la presencia de aquellos hombres por los cuales llevaría a cabo ese plan bendito de salvación para Israel en la antigüedad y después para su pueblo a través de Cristo. Pastor Alexander, ¿puede continuar o aún tengo tiempo? Puede seguir. Gracias.
Bueno, el amigo Henry, pastor de la luz del mundo, sigue diciendo, pues con esto, pues Henry debe decirnos abiertamente si Jesucristo es Dios o no es Dios. Él nos dijo en el debate pasado que no era Dios, pero vamos a ver de pronto ya recapacitado, o es simplemente un hombre, un hombre. De eso lo tiene que decir. Pues el amigo Henry sigue insistiendo de que Dios envió salvadores, es decir, hombres a salvar a Israel. Entonces Jesucristo es solamente un hombre para él. Listo, yo ya demostré que Dios dijo que él mismo vendría en persona y nos salvaría, el mismo que hablaba estaría presente. Y Dios no miente. Cuando Isaías ve a ese hombre llamado el Cristo, Isaías lo ve, le dice: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro Dios además de ti. Escuche bien, Biblia Septuaginta al español. Ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti. ¿Por qué? Porque tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel Salvador. Recuerde, ese hombre no era un hombre, Henry. Ese hombre no era un hombre, era el Dios de Israel. Tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel Salvador. Biblia Septuaginta al español y el texto griego. ¿Quién es el Dios de Israel? Jehová o Yahvé. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Eso lo dice la Biblia. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras sobre los querubines, solo tú eres Dios. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, la Biblia nos dice literalmente, es que no es una suposición de ese rato, no, es lo que dice literalmente. Recuerde que Zacarías también dice, porque todos los ojos de los hombres deben mirar a Jehová, y todas las tribus de Israel, lo dice. Zacarías lo dice, todos los ojos de los hombres deben mirar al Señor Jehová, y todas las tribus de Israel. Y la Biblia nos dice, lo voy a leer solamente 3 pasajes de Juan. Por ejemplo, cuando a Juan se le pregunta: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Y está hablando de aquel varón, de aquel varón que vendría después de él, el cual era primero que él. Dice, aquel varón, ¿quién es ese varón? Pues al cual él venía preparando camino. Y él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. El Señor que dijo el profeta Isaías que vendría es Jehová. Jehová. Isaías 40. Voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, de toda carne juntamente la verá. Entonces Dios no enviaría a un hombre, Dios vendría él mismo. Eso lo estamos confirmando. Capítulo 1 de Lucas, verso 13. Profecía de a Zacarías sobre Juan. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No dice será grande delante de un hombre, Henry. Escuche bien: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él. ¿Ah? ¿Delante de quién iría Juan? Delante del Señor Dios de ellos. Recuerde que Juan viene preparando camino a Jesús. ¿Y quién es ese? El Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios. Jesucristo no es un hombre cualquiera, Jerry o Henry. Jesucristo es Dios manifestado en carne, ¿sí? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por encima de todas las cosas. Juan en el capítulo 12. Mire, estamos diciendo esto. ¿Cuál Dios es Jesús? Recuerde que en Juan 20:28, un hombre le dice a Jesús Dios. Dice, lo ve a él y le clama a él: Señor mío y Dios mío. Le dice a él: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque la profecía dice: y mirarán a mí al que traspasaron. ¿Quién es ese? Jehová, el cual sería visto. Zacarías 9:9, Zacarías 9:1, Zacarías 9:9 al 16. ¿Sí? Y el capítulo 12, verso 1 y el verso 10 en adelante. Jehová es el que sería visto y él el que traspasaría. En el capítulo 12 de Juan dice: el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Quién es ese? Y halló Jesús un anillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y se las habían hecho. ¿De quién escribió esto el profeta? De Jehová. Zacarías 9:9. Aquí tu rey viene, humilde y salvador, montado sobre un pollo y un hijo de animal de carga. Verso 14, Jehová será visto sobre ellos. Verso 15, Jehová los amparará. Verso 16, en aquel día los salvará Jehová su Dios. Siendo visto vendría. ¿De quién está hablando Juan?
de Jesús. Está diciendo que Jesús es ese al cual el profeta Zacarías hablaría de él. Lo mismo, regáleme ahí estos 20 segunditos que yo le di a usted. Lo mismo dijo Juan acerca de Jesús, de Isaías. Dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y se conviertan con el corazón, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Al que vio Isaías se llama Jehová, y ese es Dios, es el único Dios. Y dice que Jesús es ese. Y recuerde que Isaías dijo que él, el mismo que vendría en persona a salvarnos. Jesús no es un mísero hombre, como lo es usted y yo. Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Hasta aquí mi tiempo. Hágale, Henry. Amigos oyentes, Pastor Alexander, es importante leer la segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, donde el apóstol Pedro habla de la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Entonces hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Significa que no podemos nosotros tomar todos los textos literalmente, porque ahí es donde llega la confusión. Y les voy a explicar, les voy a colocar un ejemplo. El pastor Alexander toma Isaías 60, versículo 1 en adelante. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿De qué está hablando? De una luz, pero no una luz material, es una luz espiritual. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La palabra nacer tiene sinónimo de luz. Cuando se va la noche y comienza un nuevo amanecer, significa en el sentido espiritual que está hablando de una nueva oportunidad, de la luz, del conocimiento de Dios, de la presencia de Dios. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, está hablando en un sentido espiritual. Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá. Entonces la versión que lee el pastor dice, sobre ti nacerá. Entonces nacerá y amanecerá significa lo mismo. Está hablando de cuando iba a venir aquella palabra, aquella luz de parte de nuestro Dios. Iba a estar la presencia de Dios entre ellos. Y les voy a confirmar con Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. No está hablando de unas tinieblas materiales, de una luz material, sino de una luz espiritual. El pastor Alexander está analizando Isaías 61 de manera material, literal, es espiritual, pastor. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa luz que vendría sobre Israel, esa luz que amanecería, es el Señor Jesucristo, el Salvador, el que dijo el Señor, todo aquel que en mí cree, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, cuando en Mateo 1:21 dice, el ángel a José, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que de ella es engendrado del Espíritu, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él, ¿cuál es el Jesús que nacería? El Mesías, el deseado de todas las naciones, el enviado de Dios, el Mesías prometido. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Dios mismo salvaría a su pueblo, sí. Nosotros no lo negamos, pero lo que es necesario entender es que Dios vendría a salvar a su pueblo a través de su Hijo Jesucristo.
Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre, o sea, el único Dios verdadero, ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Entonces la encomienda que recibió Jesucristo fue la de rescatar, salvar las almas cautivas por el pecado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Ahora leamos el versículo 15. Nos dice de la siguiente manera: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La iglesia, la luz del mundo, confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y dijo los invito a leer Lucas 1:67 en adelante, donde Zacarías profetiza: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Qué significa esto? Que Dios se hizo presente entre los hombres. Versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador. El capítulo 2 de Lucas, el versículo 25 en adelante. Bien, ahorita sigo entonces explicando, pastor. Siga, disculpe haberme pasado. No, tranquilo, ahí le di unos minuticos, digo un tiempito de más para recompensar lo que yo le tomé también. ¿No? Bueno, el amigo Jerry, bueno, la verdad es que no logro entender. Usted hasta ahorita no nos ha dicho si Jesucristo es Dios o no, o es un mísero hombre como usted y como yo. Todavía no nos ha dicho eso. Está tomando Tito capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3. Jerry, bueno, discúlpeme, si me quiere contestar, me contesta, y si no me dice, no le voy a contestar. ¿Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Escúcheme, ¿es Dios sí o no? La pregunta es clara, ¿sí o no? Pues para yo seguir. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y solamente esto, pastor, pero si no usted quiere, hacemos otro debate y tomamos Romanos 9:5, donde dice: el cual es Dios sobre todas las cosas. Ese es otro tema, pastor. Para yo poder seguir, respóndame, ¿es Dios? No, es el mismo tema. ¿Es Dios sí o no? Entonces siga, que estamos en los comentarios. Dale. Después ya llegan las preguntas del tema. Bájale. Miremos cómo el amigo Jerry niega que Jesucristo sea Dios. Miremos, eso lo negó él en el debate pasado y lo sigue negando aquí. Jesucristo para Jerry no es Dios, no es Dios. Pero yo ya demostré que tanto el Antiguo Testamento dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. Isaías y Jeremías identifican a ese hombre como Dios, el Dios de Israel. Sí, lo identifican como el Jehová del Antiguo Testamento, y ese Jehová es Dios proféticamente, ¿no? Estamos viendo eso. Ahora, ya demostré que también en el libro de Juan, en el libro de Lucas, ¿no? Demuestra y nos dicen que Jesucristo es Dios, el cual venía a preparar, el Dios de Israel, el cual Juan venía preparando camino, según lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Lo demostré también que Jesús es el Dios al cual habló Zacarías, que vendría montado sobre un pollino hijo de animal de carga. Es el mismo Dios al cual vio Isaías y habló acerca de él, el cual dijo Isaías que Dios mismo vendría y nos salvaría. Jerry no tiene escapatoria. Los señores de la luz del mundo están en una mentira, están en una falsedad, ¿sí? Sus pastores les mienten, ¿no? Diciendo que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es el único Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, el Yahvé o el Yahweh del Antiguo Testamento. Judas también nos dice eso, Judas también lo dice. Miremos. Vamos a mirar. Judas en el capítulo 1, verso 4, Biblia Pechita, y también aquí dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que han sido destinados
para esta condenación, hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Texto griego y la Biblia pechita. Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice el verso 5, mas quiero recordaros, ¿y quién es el Señor? Pues ya lo dijo, nuestro Señor Jesucristo. Verso 17, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todos estos textos nos dicen que Jesucristo es el Señor, pero mire lo que dice Judas. En el verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron en él. Dice, el Señor fue. ¿Quién es el Señor? El único Dios y Señor. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Él fue el que sacó al pueblo de Egipto y cuando no creyeron, los destruyó. Éxodo capítulo 12, 51. Números capítulo 14, 29 al 30. Levíticos capítulo 11, verso 45. ¿Sí? Todos estos textos nos demuestran que Jesús es ese Señor. ¿Quién es ese Señor? El Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Padre. Recuerde que Deuteronomio capítulo 32, verso 12 y el verso 39 dice que Jehová solo les guió. ¿A quién? A Israel. Solo les guió, solo los sacó. Y con él no hubo Dios extraño, Dios ajeno. ¿No? ¿Y quién es ese Jehová? Jehová es el Padre. Y Judas está diciendo que Jesucristo es el único Señor Dios, el que sacó al pueblo de Egipto. ¿Quién es ese? El Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, con todo esto vemos que cuando la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne y que aquel verbo que es Dios fue manifestado en carne, no se refiere que Dios habitó en un mero hombre, no, es que es literal, Dios fue manifestado en carne, Jesucristo es Dios. Ahora, recordemos algunos textos que el amigo Jerry está hablando, Tito 3:4 y el verso 5, para negar que Jesucristo sea Dios. Pero Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Jerry tendrá que decirme que así no dice la Biblia de él, la que él está leyendo. Tendrá que decirme que Pedro, él me citó segunda de Pedro 3:16 y 17, para negar que Jesucristo sea Dios. Pero tendrá que negarme que aquí Pedro está diciendo por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Jesucristo, se refiere como Dios. Jesucristo se refiere a él mismo como Dios. He aquí vienen las nubes, dice allí, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas todas las tribus de la tierra de lamentación por él, sí, amén. ¿Qué dice allí? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jerry, Jesucristo es Dios, el Todopoderoso, el que se le apareció a Abraham, el que le habló a David, el que le habló a Isaías, el que le habló a Joel. Es el mismo y único Dios. Señores de la luz del mundo, no crean mentiras, señores trinitarios, dualistas, enoteístas, no crean mentiras. Jesucristo es el único y verdadero Dios. No entiendo por qué leyendo no pueden creerlo, sino que siguen aferrados a sus mentiras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, Jerry. Hasta ahí mi tiempo. Último tiempo, Jerry. Bueno, entonces, una vez más, amable audiencia, cuando la Escritura llama mentirosos, anticristos, está llamando a los que niegan que Jesucristo es Dios o a los que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Volvamos a leer primera de Juan 4:14. Si ustedes quieren leer desde el contexto, desde el versículo 1, habla del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. El Padre, ese único Dios eterno, envió a su Hijo, el Salvador del mundo. Por eso Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo, no dice que Dios envió, porque Él mismo es Dios, sino porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Y aquí nos dice, todo aquel que confiese que Jesús es el mismo Dios. No, así no dice, pastor, ni amable oyente, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. La iglesia, la luz del mundo, confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué confesó el apóstol Pedro en Mateo 16, 16 al 18? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, no dijo maldito eres Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Amigos oyentes, la primera de Juan 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el mismo Dios, el único Dios. No, dice, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la iglesia, la luz del mundo, nosotros creemos, confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así lo confesó Simeón allá en Lucas capítulo 2, versículo 25, cuando tomó el niño en sus brazos, y dice que Simeón esperaba la salvación de Israel, y se le reveló que no vería la muerte hasta que no viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías, al Cristo, el enviado de Dios, al Salvador del mundo. Y dice que tomando el niño en sus manos, en sus brazos, bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Israel entendía que Dios les iba a dar salvación y que esto iba a suceder por el Mesías, por el Cristo, el ungido de Jehová, el enviado de Dios. No que Jesucristo es el mismo Dios, no que Dios se hizo carne, tampoco que Él murió por nosotros. Fue Jesucristo el que murió. Y el pastor Alexander toma Isaías 45, donde dice, se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué es la gloria de Jehová? Esto significa la manifestación de la presencia de Dios. ¿Qué verían? Una manifestación de la presencia de Dios, no a Dios mismo, porque dice la Escritura que a Dios nadie le ha visto jamás. Cuando dice el versículo de Isaías 40, versículo 10, vehemente, pastor, un ejemplo claro lo podemos encontrar en Éxodo 33, desde el versículo 17, donde Dios le está hablando a Moisés, y Moisés pide para Dios que le muestre su gloria. Y en el versículo 18 dice, en otro sentido, Moisés pidió que le permitiera ver su paz, su presencia, y la respuesta de Dios está en el versículo 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces la gloria de Dios significa es ver una manifestación de la presencia de Dios, pero no ver a Dios propiamente. Los invito a que lean Éxodo 33, versículo 21 y 22. Aquí Moisés vio una manifestación de la gloria de Dios, una manifestación que él le permitía entender que Dios estaba presente ahí. Asimismo, Dios ha manifestado su presencia delante de los hombres de diferentes formas y maneras. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces podemos hablar de las teofanías, que significan las diferentes manifestaciones de Dios. Y permítame, pastor, terminar mi idea. Se lo ruego, se lo suplico. Dios le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Éxodo 3:1. Aparece a Moisés en una nube espesa. Éxodo 19:9.
Dios se manifiesta a Elías en un torbellino. Primera de Reyes 19, 9 al 15. La presencia de Dios en forma de columna, de nube y de fuego en Éxodo 13, 21 al 22. Entonces, ya termino. Todas esas manifestaciones. Ha pasado, amigo. ¿Qué pasó? Va para 7 minutos. Solamente era para terminar la idea, pero hágale, pastor. Yo creo que los oyentes entendieron. Dale. Jerry. Deme 30 segundos. 30 segundos, pastor. Se lo suplico. Le doy un minuto si me responde una pregunta. Entonces usted, pastor, tranquilo. No va a responder. Le doy un minuto si me responde una pregunta. Mire, la pregunta es sencilla para Jerry. Le voy a dar un minuto si me responde esa pregunta. Jerry, ¿esas manifestaciones de Dios son Dios? Jerry, ¿esas manifestaciones de Dios es Dios mismo o no es Dios? Tiene un minuto. Si me responde, le doy un minuto. Ahorita entramos a la etapa de las preguntas. Ahorita entramos a la etapa de las preguntas. A ver, su micrófono, siléncielo, por favor. Mire que el amigo Jerry no responde, ¿no? ¿Por qué no quiere responder? Porque sabe que lo que él dice, predica o enseña no es pastor, favor, ya ahorita le voy a responder. Favor, ahorita le respondo. Por favor, déjeme hablar, Jerry. No sea maleducado. Déjeme hablar. Sí, déjeme hablar, por favor. Vuelvo y digo, el amigo Jerry no quiere responder porque sabe que todo lo que él dice, lo que le está enseñando y lo que los pastores de la luz del mundo, él como pastor le enseña a las personas de la luz del mundo, no es bíblico. Él dice que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es una manifestación de Dios. Entonces él dice, la gloria de Dios es una manifestación. Podemos hablar de las teofanías, ¿no? Y las teofanías no son Dios. No es el mismo Dios. No es Dios mismo mostrándose. ¿Qué le cuesta a él con responderme eso? ¿Sabe por qué no me responde Jerry? Y le doy un minuto. Hasta 2 le puedo dar para que termine. ¿Sabe por qué no me responde? Porque sabe que las teofanías son Dios mismo manifestado. Cuando Dios se le manifestó a Abraham en sueños, diciéndole, yo soy el Señor Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Una teofanía. ¿Quién? ¿Es Dios o no es Dios? Cuando lo ven en el encinar de Manré, capítulo 18, un capítulo después, ¿quién se le apareció? Jehová. Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es Dios. Cuando se le aparece a Manoa, Manoa dice, a Dios hemos visto, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Cuando se le aparece a Jerobaal, Jerobaal exclama o el mismo Jehová le dice, ve, porque yo te estoy enviando. Y él no sabía que el que estaba hablando con él era el mismo Jehová. Entonces Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. Pastor, denme 3 minutos y le respondo ya. Ya tengo la respuesta. No. Déjeme hablar, por favor. No sea maleducado. No sea maleducado, por favor. ¿Listo? ¿No quiso responder? No sea maleducado. Voy a retomar mi tiempo. Mire, el amigo Jerry interrumpe porque sabe que está perdido. Sabe que la gente del Jerry, te van a destituir de tu iglesia. Te van a destituir porque estás perdiendo los debates. Estás perdiendo los debates y estás haciendo que la gente de la luz del mundo se salga de tu iglesia. ¿Sí? Muchas personas de la luz del mundo van a ver este debate y se están saliendo de tu iglesia. Ahora, cuando lo ven, entonces sabían que era Dios, Dios mismo, ¿no? Moisés dice que vio la espalda de Dios, no dice que vio otro, no, la espalda de Dios, de Jehová. Entonces, una teofanía es la manifestación visible del Dios invisible, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible y por eso Pablo llama a Jesucristo Dios. Dice, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo escribe y dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Ya? Jesucristo es la manifestación visible, ¿sí? No atemporal, no pasajera, ¿sí? Es la manifestación del único Dios. Cuando la Biblia dice, hablando de la gloria de Dios, usted erra. Jesucristo en Juan capítulo 5, verso 44-45 dice que Él es la gloria que viene del Dios único.
Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, es Dios mismo dejándose ver. Salmo 102, verso 16 dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. ¿Sí? Isaías 40, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad de nuestro Dios, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Vean aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Entonces, la gloria de Dios es Dios mismo manifestándose, ese Dios que es espíritu, dejándose ver, ese Dios que es invisible, dejándose ver. Y por eso Pablo dice, Dios fue manifestado en carne, y por eso exalta a Jesucristo como el único Dios, el inmortal, el invisible, que vino al mundo a salvarnos. Primera de Timoteo capítulo 1, verso al 15 al 17. Si usted no sabe un poquito de historia, Ignacio de Antioquía, uno de los hombres que conoció a Pedro, conoció a Pablo, conoció a Juan, dice que el invisible se hizo visible por amor a nosotros. Está hablando, Dios vino y se hizo hombre, se manifestó en gloria. Cuando escribe acerca de Jesucristo y dice hijo de Dios, hijo de David, hijo de María, según la carne, pero ¿quién es? Dios manifestado en carne, dice Ignacio de Antioquía. Dios, mire cómo exalta este hombre, Dios, sí, hecho hombre, dice Ignacio de Antioquía. Entonces no sé usted por qué ese sesgo, por qué ese odio a la Biblia. No entiendo por qué los señores de la luz del mundo tienen ese odio tan grande a la Biblia, negando que Jesucristo sea Dios, negando que Jesucristo sea el Jehová del Antiguo Testamento, negando que sea el único Dios, como lo llamó Pablo, como lo llamó Judas, ¿sí? Como lo llamaron los apóstoles, Dios, como se llamó también el mismo Señor Jesucristo, como se llamó él mismo. Y vamos a ver dónde Jesús vuelve y le dice a Jerry y a todos los del mundo que él es Dios. Capítulo 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Dice, he aquí vengo pronto. El Señor Dios de los espíritus de los profetas dice, he aquí vengo pronto. ¿Quién es ese? El que envió su ángel para mostrar estas cosas a sus siervos. ¿Cómo se llama? Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es ese Dios? El Señor Dios se llama Jesucristo. No entiendo la luz del mundo, no entiendo los trinitarios, no entiendo los dualistas, no entiendo los enoteístas, porque niegan la verdad absoluta de la Escritura. No lo entiendo. Nosotros no negamos que Jesucristo en su humanidad sea el Hijo de Dios, como lo dice la Biblia, pero en su esencia Él es el mismo Dios que es Espíritu. Por eso Pablo dice, Dios, el Señor es el Espíritu, y lo llama Dios. Es el único Dios que fue manifestado en carne. Hasta aquí mi tiempo. Vamos a las preguntas. Espero que ahora sí el amigo Jerry si quiera responder, o Henry, pastorcísimo de la iglesia La Luz del Mundo. Espero que ahorita sí quiera responder con el sí y el no. Henry, su primera pregunta, por favor. Tiene un minuto. Para dejarle muy claro al pastor Alexander que yo no estoy siendo grosero, sino que hicimos un acuerdo de 4 comentarios de 5 minutos y después las preguntas. Ahora entramos a las preguntas. Un minuto para su pregunta, por favor. Bueno, entonces, la primera pregunta, si la zarza, la nube espesa, la columna de nube y de fuego, ¿eran Dios? ¿Sí o no? Ahora, entonces, si es sí, entonces Abraham, Moisés, Elías, Gedeón vieron a Dios. Entonces, la zarza, la nube espesa, la columna de nube, de fuego, las teofanías, donde se manifiesta Dios a Balaán, a Gedeón, donde se manifiesta Dios a Abraham, a Elías en el torbellino. Entonces, podemos decir que aquellos hombres vieron a Dios. Esa es mi pregunta, pastor. Su pregunta sigue un sí o un no y se lo voy a responder. Se lo voy a responder. La respuesta es, ¿las teofanías son Dios? Sí, las teofanías son Dios.
y se lo voy a demostrar. Pastor, disculpe, la pregunta es, ¿ellos vieron a Dios, sí o no? Sí. No, la pregunta, ¿sí? Sí. Bueno. Vuelvo y pregunto, ¿las teofanías son Dios? Sí. ¿Abraham vio a Dios? Vamos a leer Génesis capítulo 18. La Biblia dice que Dios se llama Yahvé o Jehová, ese es su nombre. Dice aquí, después se le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta en su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció? Jehová, dice la Biblia. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándole. Y le dijo Jehová, encubriré yo a Jehová, ¿qué voy a hacer? ¿Quién es ese? Dios. Jehová es Dios, a no ser que usted me diga que Jehová es un mísero hombre como es usted, como soy yo. A no ser. Capítulo 3 de Éxodo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y lo miró. Y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por esta causa, porque la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Las teofanías son Dios, es Dios mismo. Una teofanía es Dios mismo. Jueces capítulo 13, vamos a Jueces capítulo 13. Y también ahí leemos el de Gedeón. Gedeón habla con un varón y ese varón se llama Yahvé o Jehová. Gedeón, cuando ve el ángel de Jehová, el ángel de Jehová le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y dijo Manoah, ciertamente, cuando el ángel hace milagro, le dice, dijo Manoah, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. ¿Ya? Los profetas, ¿a quién vieron? Dice Isaías en el capítulo 6. Dice, ay de mí porque soy hombre que tiene labios inmundos y habito en pueblo que tiene labios inmundos. Dice, han visto mis ojos. ¿A quién? Al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios. A no ser que usted me diga que Jehová no es Dios. Tendrá que demostrarme que Jehová no es Dios. En su refutación usted tendrá que decirme que Jehová no es Dios. ¿Ya? Isaías capítulo 64. Isaías dice que ellos vieron a Dios. Todos ellos vieron a Dios. Isaías 64. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él lo que en él espera. Ni ojo ha visto a Dios además de ti. ¿Ah? Imagínense. ¿A quién vieron? A Dios. La última gran manifestación de Dios, ¿quién es? Jesucristo, Dios manifestado en carne, 100% hombre, porque él mismo dijo que vendría y nos salvaría. Por eso los apóstoles lo llaman Dios. Recuerde eso. Usted tendrá que demostrarme que Jesús no es Dios. Hasta ahí mi tiempo. Amigos oyentes, afinen bien los oídos espirituales porque el pastor dijo que sí vieron a Dios, que Abraham, Moisés, Elías, Gedeón y todos estos hombres que fueron testigos de aquellas teofanías, vieron a Dios. Entonces la Biblia se contradice, no se contradice, más bien los hombres contradicen las escrituras. Primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Primera de Timoteo 6:16, dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El problema de muchas personas es que quieren entender las escrituras de manera material. Cuando dice la escritura que vieron a Dios, no significa que vieron la presencia de Dios en toda su majestad. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, la Biblia no se contradice. Éxodo 33:20, no me verá hombre y vivirá. Entonces, si ellos vieron a Dios, ¿por qué siguieron viviendo? Significa que no lo vieron. Y les voy a explicar un texto para
aclararles. Éxodo 24:9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiud y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y dice, Manoah extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios. ¿Qué vieron, amigos oyentes? Una manifestación, una teofanía. Pero no se puede contradecir la Biblia cuando dice a Dios nadie le vio jamás. Usted, pastor, lo está tomando literalmente, y todos los que creen igual a usted. Es necesario ponerle sentido espiritual. Nadie vio a Dios jamás. No se contradice la Biblia cuando dice que vieron a Dios. Fue una manifestación. Moisés vio la espalda de Dios, pero no vio a Dios, vio solamente una manifestación de la presencia de Dios. Esa es la respuesta, amigos oyentes. No se contradice la Biblia. Dios no era la zarza, Dios no era la nube, la columna de nube y de fuego. ¿Eran Dios? No, eran manifestaciones por medio de las cuales las personas entendían que la presencia estaba entre ellos. Dios, Jesucristo, ¿es el mismo Dios? No, Jesucristo, Dios se manifestó en Cristo. Jesucristo no es el mismo Dios, es una manifestación por medio de la cual Dios se dio a conocer. Respete el tiempo, su tiempo, pastor, respete tranquilo. el tiempo. Le voy a pedir el favor que respete el tiempo, ¿vale? ¿Listo? Cuando se le diga tiempo, es tiempo. ¿Listo? Le pido ese favor. O lleve el cronómetro, por favor, para que no se pase. Mi pregunta es, ¿usted me puede decir cuántas Biblias tiene allí? ¿Cuáles son las Biblias que tiene, por favor, para hacerle la pregunta? La Reina Valera 1960 y la revelación de la palabra. No, listo. Por un apóstol de Jesucristo. ¿Cuál apóstol? Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ay. Mire lo que este hombre está. Mire lo que acaba de confesar. Él le queda a Nazón Joaquín García. Ese es el que está preso, ¿no? Ese es el que está preso. Porque era un santo, diga. ¿Ese es el que está preso? Henry, ¿ese es el que está preso por predicar la palabra de Dios? Ese no es el tema, pastor. A ver, la pregunta dentro del tema. Dígame, pero ese apóstol... Sí, entonces no me diga que soy irrespetuoso. No, pero es que sigamos en el tema. Pero ese apóstol suyo es el que está preso por predicar, ¿sí o no? Igualito que Pablo fue por predicar. Es el que está preso. Si quiere, un día de estos hablamos sobre el ministerio apostólico. Dale, gracias. Mire que él no quiere responder porque Nazón Joaquín García está preso por predicar la palabra de Jesucristo. Le voy a dar mi pregunta. Por favor, déjeme preguntar. Un debate sobre el ministerio. Déjeme preguntar, por favor. Vamos, pregunte. Según la Biblia que usted carga allí, dígame, dijo Pablo, Juan, Pedro, que Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Recordemos algo. Déjeme, por favor, mi pregunta, señor. Tengo un minuto, voy en 21 segundos. Recordemos que aquí el amigo se ha cansado de decir que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un mísero y miserable hombre, como lo es él, como soy yo, como es Joaquín Nazón Joaquín García. ¿Sí? Voy a apuntarlo por aquí. Él dice creer en lo que dice la palabra y lo que dice este Joaquín Nazón García, que está preso por predicar la palabra de Dios. Sarcasmo. Está preso por eso. Es un sarcasmo. ¿Sí? Él es muy santo. Entonces mi pregunta es, ¿dice esa Biblia que usted tiene allí que Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Por favor, me responde. En esta Biblia dice, sí, en algunos textos dice que Jesucristo es Dios, pero hay que entender por qué dice la Escritura. ¿Cuánto tengo para hablar, pastor? ¿Cuánto tiempo tengo para hablar? 3 minutos. 3 minutos. Entonces, amigos oyentes, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
Lo que nosotros debemos entender es por qué algunos textos nos mencionan, por ejemplo, Romanos 9:5, entre otros, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, que ese sería otro tema que yo lo invito a debatir cuando desee. Y les quiero decir que en la tierra hay apóstol de Jesucristo. Ahora, nosotros necesitamos entender por qué Romanos 9:5 dice el cual es Dios sobre todas las cosas. Y yo invito desde ahora un día al pastor Alexander para que vayamos a debatir Isaías 9:6, cuando dice, y llamará su nombre, hablando del Mesías, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo lo invito para que un día analicemos estos textos y entendamos por qué la Escritura toma esos textos. Entonces, Jesucristo es el Hijo de Dios. No es Jesucristo el mismo Dios. Entonces, Dios se manifestó a través de su Hijo Jesucristo, como se manifestó en la zarza, en la nube espesa, en la columna de nube y de fuego. Pero ellas no eran Dios. Entonces, de igual manera, Jesucristo, hermanos, se dio Jerry, se le dañó el a internet. los hombres, se revela, se muestra a través de la zarza tampoco. Entonces todo esto incluye que eran teofanías, incluye a Jesucristo. Bueno, hemos escuchado al amigo Jerry decirnos que él cree lo que dice la Biblia y lo que cree y dice lo que dice su apóstol, Naasón Joaquín García. Según eso, Naasón Joaquín García y sus libros, los que les vende o les da Naasón a ellos, en esos libros dice que Jesucristo no es Dios. Pero en la Biblia que tiene Jerry, como es Dios habla hoy, que me ha citado, como es la Biblia Reina Valera, que me ha citado, y todas las Biblias que él me pueda citar, en todas esas Biblias dice que Jesucristo es Dios. Y él ha tenido que responder que sí lo dice. Entonces yo no entiendo cómo los señores de la luz del mundo, en cabeza del señor Henry Ruiz y Naasón Joaquín García, que está preso, en sarcasmo lo digo, está preso por predicar el evangelio, predicaba el evangelio de una forma muy particular, ¿no? Eso está datado, no lo invento, está datado. Grandes fiestas en Estados Unidos con, indicaban acceso carnal a menores de edad, niñas. Por eso está preso en Estados Unidos. No está preso por predicar el evangelio, como lo estuvo Pablo. No está preso por eso. Está documentado que hacían las severas fiestas y en eso habían acceso carnal a señoritas o mujeres, ¿no? Bueno, por eso está preso Naasón. Y él le cree a Naasón Joaquín García, le cree, estando allá. Yo no entiendo por qué, hombre, no entiendo por qué hacen eso. Ahora, está claro que Jesucristo es Dios, lo dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro dice que Jesucristo es Dios. Segunda de Pedro 1:2, ¿ya? Allí Pedro lo dice, ¿no? La Biblia dice enteramente, Juan dice que Jesucristo es Dios, ¿no? No solamente lo dice, se equivocó Pablo, no, pero también se equivocó Pedro. Dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Juan escribe Juan, que un hombre le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Todo eso lo escribieron los apóstoles del Señor. Entonces Jesucristo sí es Dios. ¿Cuál Dios? ¿El Jehová o el Yahweh del Antiguo Testamento? Lo dijo Pablo, lo dijo Judas, lo dijo... Judas también llama a Jesucristo Dios, ¿no? ¿Sí? Niegan a aquel que es el único Señor Dios. Naasón Joaquín y el señor Henry Ruiz niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo.
Entonces yo no entiendo por qué tienden a creerle a Nazón Joaquín García, los señores de la luz del mundo, cuando este señor está preso en Estados Unidos y le vienen unas cadenas, yo creo que por ahí unas 2 o 3 cadenas perpetuas por todo lo que hizo, según la justicia de los Estados Unidos. Y eso que viene hasta más. Fuera de eso hay más, pero bueno. Pues no entiendo por qué ustedes niegan que Jesucristo es Dios. ¿Dónde dice eso su Biblia? Tendrá que demostrarlo. Su segunda pregunta, Henry, por favor. Bueno, pastor, la pregunta dentro del tema es, respóndanos a todos, sí o no. ¿Dios se puede manifestar por medio de usted, pastor? ¿Sí o no? ¿Puedo seguir haciendo la pregunta o...? ¿Cuántas preguntas va a hacer? ¿O ya usted? ¿Cuántas preguntas va a hacer? No, solo esa. Bueno, entonces, solo esa. Ya, usted me preguntó. Responda. Bueno, Dios se puede manifestar por medio de usted. La respuesta es no. Dios no se puede manifestar por medio de mí. De mí no se puede manifestar Dios. No, porque yo no soy Dios, Henry. ¿Dios puede hablar a través de mí? Sí, Dios sí puede hablar a través de mí. Recordemos que las manifestaciones de Dios es Dios mismo. Manoa lo llamó Dios. Abraham lo llamó Yahvé o Jehová y Jehová es Dios. Isaías lo llamó Jehová. A Jehová he visto, han visto mis ojos a Jehová. Jehová es Dios. Entonces, cuando hablamos de la manifestación de Dios, es Dios mismo dejándose ver, Dios mismo. Yo no puedo, escúcheme bien, yo no puedo. Dios no se va a manifestar a través de mí, porque yo no soy Dios. Estamos hablando de la manifestación de Dios. ¿Que Dios puede hablar a través de mí? Sí. ¿Que a eso se refiere usted? Sí lo puede hacer. Pero que yo sea una manifestación de Dios, no. Las manifestaciones de Dios es Dios mismo. Usted me tendrá que decir por qué si a Dios nadie le vio, ¿por qué Abraham lo llama Jehová? ¿Por qué Gedeón lo llama Jehová? O habla Jehová con él. ¿Por qué dice Isaías que vio a Jehová el Señor? ¿Por qué los profetas dijeron que vieron a Jehová? ¿Por qué? Si ese Jehová no es Dios. ¿Quién es ese, por favor? Esa manifestación de Dios. ¿Por qué si su Biblia dice que Jesús es Dios, entonces cuál Dios es Jesús? ¿Cuál Dios es Jesús que fue manifestado? Porque recuerde, Dios fue manifestado en carne. Estamos hablando de esa manifestación. ¿Dios puede hablar a través de mí? Sí. ¿Sí? ¿Puede manifestar su poder? Sí. ¿Puede manifestar su grandeza? Sí. Sí lo puede hacer. Pero que yo sea una manifestación de Dios, no. Yo no soy una manifestación de Dios. Dios puede hacer una obra por medio de mí, manifestar su grandeza, su poder, sus milagros a través de mí. Sí, lo puede hacer. Pero que yo sea una manifestación de Dios, no, porque las manifestaciones de Dios son Dios mismo. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Ahora, usted tiene que decirme, negando esto, dígame, ¿por qué Abraham lo llamó Jehová? ¿Por qué dijo Isaías que vio a Jehová? ¿Por qué dijeron que vieron a Dios? ¿Por qué Isaías dice que vio a Dios? Póndame, por favor. Hasta aquí mi tiempo. Gracias. Estoy en mi tiempo para refutar al pastor. Y quiero dejarle a la audiencia algo muy claro, que el tema de este día era muy diferente a venir a este canal a hablar, a ofender, a agredir, a hablar cosas que no son, sin pruebas. Entonces, eso es lo que nosotros y ustedes deben analizar. Estamos hablando de un tema doctrinal, no estamos hablando de una persona, de algo que quizás, y tengo la certeza que el pastor Alexander desconoce, pero yo sé cómo es la forma de obrar de muchas personas, agrediendo y ofendiendo. Ahora, Hebreos 1:1 dice
que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, manifestar es declarar, dar a conocer algo, revelar, publicar. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo dice, hablando de esa manifestación, de esa declaración: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Una manifestación es una revelación, una declaración. Entonces Jesucristo se dio a conocer a los hombres a través, allá Dios en la antigüedad se dio a conocer, se manifestó, habló, manifestó su poder, sus maravillas, sus milagros a través de sus profetas. En el Nuevo Testamento a través de sus apóstoles, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí. Quiere decir que el apóstol Pablo vino a dar a conocer, a revelar, a publicar, a declarar las grandezas, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo era Jesucristo. El apóstol Pablo era el mismo Cristo, el mismo Dios. No, fue un instrumento para dar a conocer a Jesucristo, al Dios único. En este tiempo es necesario que haya un apóstol de Jesucristo que nos revela, nos da a conocer a ese Dios verdadero, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Dios sí se puede manifestar a través de hombres, puede manifestar su poder, su grandeza, como se manifestó a través de Jesucristo. Pero Jesucristo no era Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Puede preguntar, pastor. Bueno, va a preguntar. Usted nos dice que es necesario que haya un apóstol de Jesucristo, un apóstol, el cual para este tiempo es Naasón Joaquín García, el cual está preso por predicar el evangelio, como lo estuvo Pedro, lo estuvo Pablo. Está preso por predicar el evangelio. Sarcasmo. Dígame, por favor, los apóstoles del Señor Jesucristo, que fueron, dígame, Pedro, Pablo, Juan, ¿ellos fueron apóstoles? ¿Sí? ¿No? ¿Y predicaron ellos que Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? ¿O es un solo hombre? Díganos, los apóstoles de la Biblia, Pedro, Pedro, Juan y Pablo, que fueron apóstoles, ¿no? Estuvieron presos también por predicar el evangelio. Estuvieron presos igual que Naasón Joaquín García, por predicar el evangelio. Díganos, dicen ellos que Jesús es Dios y lo mostraron como el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Responda. Usted me hizo varias preguntas, pastor. Una sola. Una sola. ¿Sí o no? Varias. ¿Sí o no? Entonces le tengo que responder que primero, los apóstoles predicaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador ¿Sí del mundo. o no? Respóndame, por favor. Disculpe, señor, disculpe. Le vuelvo a tomar su tiempo. Recuerde que es un sí o no. Si usted no me responde con un sí o no, hasta aquí dejamos. ¿Listo? Hasta aquí dejamos. Porque usted me ha hecho dos preguntas de sí, no, yo le he dado sí y no. Entonces la pregunta es, los apóstoles de Jesucristo, como también, según usted, Naasón Joaquín García, es apóstol de... Cierre el micrófono, por favor. Le agradecería. Bueno, él no va a responder. No va a cerrar el micrófono. No va a Hágala. Cierre el micrófono, por favor. Está cerrado. Está cerrado ya, está cerrado. Bueno. Naasón, en este tiempo dice usted que deben haber apóstoles, como es Naasón Joaquín García, que está preso, al igual que estuvo preso Pablo, Juan, Pedro, estuvieron presos por predicar el evangelio. Sarcasmo de Naasón Joaquín García. Mi pregunta es, ¿predicaron estos apóstoles que Jesús es Dios, sí o no?
¿Sí o no? Y lo mostraron como el Jehová del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Porque recuerde que usted dice que Nazón Juan García, el apóstol de este tiempo, dice que Jesús no es Dios, y por eso usted lo enseña. Entonces, esos apóstoles que fueron antes de Nazón Juan García, predicaron que Jesús es Dios, ¿sí o no? Y lo mostraron como el Jehová del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Respóndanos, ¿sí o no? Y ahí ya argumente. Ellos predicaron que Jesucristo es Dios, pero que no es el mismo Dios, ni el Dios de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Ya, hasta ahí ya. ¿Cuánto tengo para responder, pastor? 3 minutos. Bueno, entonces, amable audiencia, los apóstoles de Jesucristo predicaban, ellos confesaban que Jesucristo era el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, cuando se convierte, cuando es llamado por el Señor, dice desde Hechos 9, ustedes lo pueden leer, y versículo 20, enseguida, después de que ya recibió el llamado y todo eso, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amigos oyentes, es necesario, vuelvo a reiterar, ponerle sentido a las Escrituras, porque si lo leemos literalmente nos vamos a confundir. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos ellos murieron por confesar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amigos oyentes, léanse Hechos 10, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. ¿A qué fue a predicarle Pedro a Cornelio? A decirle que Jesucristo era el mismo Dios. No, él fue a anunciarle que Jesucristo era el Hijo de Dios. Amigos oyentes, cuando Felipe se acercó al eunuco y le habló, ¿a quién fue el que le anunció? Felipe. Felipe se puso a mostrarle las Escrituras para demostrarle que Jesucristo era Dios. No, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y el eunuco iba allá adelante y dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees bien puedes. Yo creo que Jesucristo es el mismo Dios, el único Dios verdadero. No, Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, el que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, Mateo, todos ellos anunciaban, y alguien que me compruebe que los apóstoles murieron por predicar que Jesucristo era el mismo Dios, el único Dios verdadero. No, ellos murieron. Al apóstol Pedro lo encarcelaron porque él confesaba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Lo golpearon para que no confesara más que Jesucristo era el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. Ahí está su respuesta, pastor. Bueno, miremos, el amigo aquí, Henry, ministro de la luz del mundo, pastor de la luz del mundo, está defendiendo a Nazón Joaquín García, apóstol, dice él. Es necesario que haga un apóstol, pero para ser apóstol de Jesucristo es necesario que sea testigo de él. Y los testigos de Jesucristo, como le he preguntado, ¿predicaron ellos que Jesucristo es Dios? ¿Sí o no? Tuvo que decir que sí. Tuvo que decir que sí. Entonces, entonces, ¿es Dios? ¿Sí o no? Sí, sí es Dios. Ahora, sí es Dios. Pero ya cambió de que no era, ya el primero dijo que no era Dios. Ahora ya dice que sí es Dios, pero que no era el Dios verdadero. Entonces, ¿cuál Dios es? ¿Cuál Dios es si no es el Dios verdadero? Sí es Dios, pero no es el Dios verdadero. ¿Ah? Ahora, tienen que ser testigo de Jesucristo. Testigo. Nazón Joaquín García no es testigo de Jesucristo. Porque si fuera testigo de Jesucristo, confesaría primeramente que Jesús es Dios. Confesaría lo que dijeron los apóstoles, que es el único Dios. Judas y Pablo lo dijeron. 3, confesarían que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Dios, ellos confesaron que Jesucristo es Dios. ¿Y cuál Dios? Pablo lo dijo, el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna
y buena esperanza por gracia. Jesucristo es el único Dios, el Padre. Santiago dijo, amados, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Capítulo 2, verso 1. ¿Y quién es ese Dios? ¿Quién es el Señor para Santiago? Con ella bendecimos al Señor y Padre. Santiago 3:9, lo dice el texto griego. ¿Sí? Entonces yo sí le puedo mostrar por qué ellos sí son apóstoles de Jesucristo. Nazón, Joaquín García. Y ninguno de ustedes ni son apóstoles ni son pastores de Jesucristo. Porque el Dios de ustedes no es Jesucristo. Ahora, le pregunté también si ellos confesaron que Jesucristo era el Jehová del Antiguo Testamento. Tuvo que decir que sí, lo digo, que sí. Dijo usted que sí, dijo sí, sí. Entonces, si Jesús es el Dios y es el Jehová del Antiguo Testamento, es el único Dios. Juan dice en el capítulo 12, verso 16, 12 al 16, Juan capítulo 5, verso 41, 39 al 41, Juan capítulo 3, verso 19 al 21, Judas en el capítulo 1, verso 4 y verso 5. Pablo dice que Jesucristo es el gran Dios y Salvador. Todo eso nos dice que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, porque el gran Dios y Salvador es Yahvé o Jehová. Daniel capítulo 2, verso 44, 45. ¿Sí? Él es el gran Dios. Jesucristo es el Dios que vio Isaías y que vio Zacarías. Allí lo está diciendo Juan, al cual Juan venía preparando camino. Eso lo dice Juan. Entonces Jesucristo sí es ese Dios. Lucas dice que Jesucristo es el Dios de Israel, al cual Juan venía preparando camino. Entonces, ¿cuál es el Dios de Israel? Jehová. Y usted dijo que sí, pero no es el verdadero Dios. Y resulta que Jehová es el verdadero Dios. ¿Sí? Jeremías capítulo 10, verso 6 y verso 10. Jehová es el verdadero Dios y Jesucristo es ese Dios. Amigos, Nazón Joaquín García hoy ha sido derrotado. Vamos a la última pregunta del amigo aquí. Última pregunta. Bueno, el tema de hoy es que la explicáramos de aquel Dios que vendría a salvarnos, de qué forma vendría a salvarnos. No es otro tema, que no estamos hablando del ministerio apostólico, de estas cosas. Entonces yo me centro a ese tema. Estamos hablando de cómo Dios viene a salvar a la humanidad y no estamos desconociendo que Dios es el Salvador. La última pregunta, pastor. Preste atención. Los que recibieron, estamos hablando de la salvación de Dios. Sí. Si no me hace la pregunta dentro de un minuto, no le acepto más, van 50 segundos. Los que recibieron al apóstol Pedro, Juan, Mateo, los que recibieron su palabra, ¿fueron salvos, sí o no? ¿Todavía tengo tiempo? Si no, los que recibieron al apóstol... Ya se le, amigo, amigo. Es un minuto para preguntar y usted no preguntó nada en el minuto. Va 1 minuto con 4 segundos. No preguntó nada. Ya hice la pregunta, ¿la entendió? No preguntó nada. Sí le pregunté, permítame hacerla de nuevo, que no me tarda un minuto. 10 segundos. Vieron los apóstoles, Pedro, Mateo, Juan, los que recibieron su palabra, ¿fueron salvos, sí o no? Bueno, esa pregunta yo no la, o sea, ¿cómo dijéramos? Pues yo no puedo decir sí o no, porque dice que todo aquel que esté escrito en el libro de la vida será salvo, ¿no? Entonces yo no te puedo decir sí o no porque yo no soy Dios. No sé de cuántos que ellos recibieron a Pablo, recibieron la palabra de Pablo, de Pedro, de Juan, fueron salvos. No sabría decirte cuántos. La verdad no sabría decirte si fueron salvos o no. Porque recuerde que la salvación está condicionada a creer, ser bautizado y perseverar. El que persevera hasta el fin será salvo. No sé cuántos perseveraron. Hay que responder sí o no. La respuesta es sí o no. Tiene que responder. Pero ¿cómo hago yo para saber si fueron salvos o no? Eso no te lo puedo responder. ¿Cómo hago yo para saber si fueron salvos o no? No. Pregunte algo que sí sea acorde al tema. Pregunte algo que sea acorde al tema. Bueno, yo no le puedo responder eso, si fueron salvos sí o no. Pero una cosa sé, que tanto Pedro, como Juan, como Pablo, como Santiago, como Mateo, como Lucas, como todos ellos predicaron que Jesucristo es Dios.
Predicaron que el bautismo es en el nombre de Jesús. Predicaron que Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Predicaron que Jesucristo es el único Dios. Predicaron que Él es Dios manifestado en carne. Predicaron que la santificación, la justificación y el lavamiento es en el nombre de Jesús y la recepción del Espíritu Santo. Predicaron que Jesucristo fue ese Dios que descendió del cielo. Lo predicaron. Que Él mismo que subió es el que había descendido primero y que subió llevando cautiva la cautividad. Y ese es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es Dios. Ellos predicaron todo eso, predicaron santidad. Por lo tanto, si las personas a las cuales ellos les predicaron esto, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Espíritu, todo eso lo predicaron, que Jesucristo es el todo en todos, todo eso lo predicaron. Si estas personas creyeron todo eso que los apóstoles predicaron, creyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús, creyeron y recibieron el don del Espíritu Santo y perseveraron en santidad, sí son salvos. Sí son salvos. Pero si creyeron el evangelio a medias, como el que predica la luz del mundo, como el que predican los trinitarios, como el que predican los enoteístas, diciendo o gritándole en el caso de ustedes, que dicen que Jesucristo no es Dios, pero después que sí es Dios, pero no es el verdadero Dios, eso es mentira, y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. La Biblia dice, Lucas dijo que Jesucristo es Dios, Mateo lo dijo, todos dicen lo mismo, y es el único Dios, el Padre. Y si quiere más versos, se los puedo dar, ¿no? Ahora, usted tendrá que negar. Dígame si no confesaron que Jesucristo es Dios. Déjenme hablar, por favor, déjenme mi tiempo. No sea grosero, Henry. No sea grosero, hermano. Es mi tiempo. Déjeme hablar, hermano. No me acabó el tiempo y él ya está interrumpiendo. ¿Qué cosa? Si confesaron la Biblia a medias, como usted lo hace, Henry, no son salvos. Los mentirosos no eran el reino de los cielos. ¿Oyó? Diga. Bueno, amigos oyentes, los invito a que estudien qué significa recibir. En Mateo 10:40 dijo el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que entregó su vida por nosotros en la cruz, el que el Padre envió como el Cordero inmolado, el que dijo Juan el apóstol, Juan el mundo dijo, el que a vosotros recibe, hablando de sus apóstoles, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lucas 10:16, el que a vosotros oye, hablando de sus apóstoles, a mí me oye, al Hijo de Dios, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Desechar a un apóstol de Jesucristo es desechar a Cristo es desechar a Dios. Los apóstoles fueron enviados con un evangelio de salvación. El que recibe el evangelio, el que acepta, el que sigue, persevera en el evangelio de un apóstol de Jesucristo, el que recibe el bautismo en el perdón de pecado, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, es salvo. Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último en la tierra. Los apóstoles son instrumentos de salvación. Preguntó el carcelero para Pablo y Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le predicaron la palabra. Esa misma noche se bautizó él y su familia. Fueron salvos porque recibieron la palabra de un apóstol de Jesucristo. Entonces, Cristo envió a sus apóstoles para salvar a las almas. Los apóstoles eran instrumentos de salvación. No olviden Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas hasta salvación hasta lo último de la tierra. Entonces el que recibe la palabra, el mensaje y persevera en la palabra de un apóstol de Jesucristo es salvo, porque está recibiendo a Jesucristo, porque está recibiendo al Dios eterno
que los envió con el mensaje de salvación. Bendito sea el nombre del Señor. El que vence al mundo es el que cree, el que recibe a Jesucristo, pero también recibe a los que Él envía. Gloria sea al Señor. Bueno, ya que usted está defendiendo su apóstol, ya que usted lo está defendiendo, le voy a hacer una pregunta apostólica. Dígame, los apóstoles de Jesús estuvieron presos por predicar que Jesucristo es Dios, que era el rey de Israel, ¿sí? Que volvería, que solamente había un Dios y un rey, que ese era Jesucristo, o estuvieron presos por hacer grandes fiestas en sus mansiones, en las mansiones que tenían, grandes fiestas allá en la Florida, en las mansiones que tenían, y por acceso carnal con menores, niñas y otros cargos más, pues estuvieron presos por predicar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo era el único rey y que no había otro rey. Díganos, por favor, estuvieron presos por predicar que Jesucristo es Dios, predicaron ellos que Jesucristo es Dios, que volvería, ¿sí o no? Predicaron ellos que Jesucristo dijo que volvería, o estuvieron presos por grandes fiestas, rumbas, con orquestas y otras cosas, ¿no? Como sabemos ya de su apóstol. Respóndanos. Pastor, si quiere devuelva la cinta. ¿Cuántas preguntas eran en el tema de hoy? ¿Eran 3 o 4? Usted me dijo que iban a hacer 3 preguntas, no 4. Si quiere hacemos otro debate. Amigo, esta es mi tercera pregunta. Esta es mi tercera pregunta. Amigos oyentes, el tema era mostrar de qué manera Jesucristo, Dios, el único Dios vivo, vendría a salvarnos. Contésteme, por favor, contésteme. Esto he procurado hablar. Los oyentes ya podrán sacar conclusiones. Si yo soy mentiroso o quién es el mentiroso. Si no el que... Amigo Henry, contésteme. Esta es mi tercera pregunta, por favor. Contésteme la pregunta. Esta es mi tercera pregunta. Usted está defendiendo a su apóstol. Vale, va bien que lo defienda. Pero mi pregunta es, como usted dice que él es apóstol y que en este tiempo tiene que haber un apóstol, mi pregunta es, los apóstoles del Señor, por favor cierre el micrófono, sea educado. Como usted está defendiendo a su apóstol, entonces mi pregunta es, los apóstoles de Jesucristo estuvieron presos por predicar, predicaron ellos que Jesucristo es Dios, que es el rey de Israel, que es el que vendría, ese Dios que vendría, ¿sí? Al cual ellos estaban esperando, ¿sí o no? O estuvieron presos por grandes fiestas que se hacían en las chalets, en las grandes cabañas o grandes edificaciones que tenían en la Florida, y que también tenían y estuvieron presos por tener acceso carnal con menores de edad. Solamente respóndame. ¿Por cuál estuvieron presos? ¿Por cuál de las dos cosas? Respóndame. Una vez más, amigos oyentes, el tema era explicar qué significa que Dios mismo vendría y os salvaría. Ese era el tema. Entonces, la suya no se la voy a responder porque no está de acuerdo al tema. Gracias. Debe ser irrespetuoso, arrogante y orgulloso. Yo soy arrogante y orgulloso. Respete el tema, porque el tema que lo que hablamos fue Dios mismo vendría y os salvaría. Ese es el tema y esa es la pregunta. Amigo, usted sacó el tema de su apóstol. Por favor, usted sacó el tema de su apóstol. Fue usted el que lo sacó, no yo. Y dice usted que tiene que haber apóstoles hoy. ¿Sí? Usted fue el que lo sacó, no yo. Entonces yo me estoy apegando a lo que usted está diciendo. Yo solamente le estoy preguntando eso. Listo, no responda. Por favor, despídase. Gracias. Despídase, Henry. Henry, tiene un minuto para despedirse. Quiero agradecer al pastor Alexander por la invitación y a toda la amable audiencia que van a estar asistiendo a este video. Que Dios sea el que los bendiga, que Dios sea el que
cada día abra nuestro entendimiento para comprender los misterios de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo. Dios les bendiga. El amigo Henry fue el que sacó a colación su apóstol, que tiene que haber apóstoles hoy. Yo no estaba hablando del apóstol, pero él sacó a colación su apóstol. Pues hombre, yo tengo que hablar lo que estamos hablando, que tienen que haber apóstoles y que el apóstol de ellos, Nazón Joaquín García. Entonces los apóstoles estuvieron presos por predicar que Jesucristo es el único Dios, el rey de Israel, ¿no? El rey de Israel. Porque eso es lo que predicaron los apóstoles. Entonces dice que no va a responder porque ese no es el tema. Yo no saqué a colación el apostolado aquí para nada. Él fue el que lo sacó diciendo que tiene que haber apóstoles. Dice que su apóstol, Nazón Joaquín García. Los apóstoles estuvieron presos por predicar que Jesucristo es el único Dios, que no había otro Dios, que Jesús es el rey de Israel, y no solamente Israel, del rey del mundo, el único rey. Y por eso estuvieron presos. Que él es el mismo Dios que vendría. Por eso estuvieron presos. El delito de ellos fue ese, no por hacer rumbas allá en las mansiones de Miami que tenía, ni tener sexo carnal con menores de edad, no, por eso no fue. Entonces, ¿cómo viene a hablar aquí el señor Henry de que Nazón Joaquín García es apóstol? Para ser apóstol tiene que confesar esto, ser testigo del Señor. Bueno, mis hermanos, hasta aquí este debate. No se olviden, lleven los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, y nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Lleve los libros, llame por favor al 318-436-0745. 318-436-0745 si están aquí en Colombia, 318-436-0745. Si están en el exterior, más 57 318-436-0745. Llama y pide tus libros. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga. No te olvides, comparte este debate. Compártelo, por favor. Dale me gusta. Hasta la próxima. Dios les bendiga.